obviamente el tema que más nos cuesta y es el tema de los secuestrados que están en Gaza y nosotros vemos que todavía no podemos llegar a un cese al fuego a pesar de que Israel dijo públicamente, oficialmente, que sí recibimos la propuesta de cese al fuego, pero jamás lo rechaza. ¿Qué opinas de esto? Es el dilema que se ha planteado desde el principio, porque cuando comenzó la guerra, les recuerdo, yo he estado ya sirviendo 300 días en la guerra como soldado activo reservista. De hecho, este domingo tengo que volver a mi quinta ronda del ejército y desde el principio el objetivo militar han sido dos: acabar con Hamas y devolver a los secuestrados. Pero eso causa una paradoja, porque ¿qué es primero? Si tú primero quieres acabar con Hamas, entonces los secuestrados se vuelven una segunda consecuencia de eso. Pero si tú quieres primero devolver a los secuestrados, tienes que hacer acuerdos con Hamas y eso va a hacer que no puedas acabar con Hamas, o por lo menos no tan rápido como querías. Es decir, son como objetivos contradictorios que, o no contradictorios necesariamente, pero que tienes que elegir un orden. Entonces, lo que tú planteas es justamente el gran dilema que Israel vivimos. ¿Qué va primero? Si queremos que vuelvan rápido los secuestrados o queremos acabar con Hamas. Yo creo que aquí toda la culpa la tiene Hamas. Si, de hecho, esta guerra, tanto que culpan a Israel que está haciendo X o B, realmente la guerra ya se hubiera acabado si Hamas hubiera entregado a los secuestrados y hubiera bajado las armas. La guerra se acaba el otro día. Habría paz al igual que paz con Egipto y con Jordania, países con que hubo guerras monumentales. Egipto, les recuerdo, fue uno de es uno de los mayores ejércitos de Medio Oriente y en su momento lo fue cuando atacó Israel, y hoy en día hay paz porque decidieron dejar de atacarnos. Es decir, Israel no somos los que empezamos esta guerra el 7 de octubre. Entonces, a lo que tú dices, pues obviamente la culpa no tiene jamás de no aceptar ninguna propuesta que tiene Israel. Entonces, Israel, ahora tenemos que elegir cuál sería el orden de los factores. Entonces, si primero dar a Hamas o seguir haciendo este intercambio. Y también, mira, hay complejidad en el tema de, ok, sabemos que si hacemos el acuerdo, o sea, aquí hay mucha división dentro de la sociedad, aunque la mayoría sí quieren ya llegar a un acuerdo ahora. Según las encuestas, el 80% están a favor de hacer un acuerdo con Hamas solamente para liberar algunos de los rehenes. Yo quería preguntarte, nosotros como judíos muchas veces nos gusta ir a las fuentes, especialmente usted que conoce y sabe muy bien. ¿Qué dicen las fuentes sobre este dilema o esta complejidad de que si nosotros ahora hacemos el acuerdo, de hecho liberamos también prisioneros palestinos que están en las cárceles por hacer atentados terroristas y el 80% vuelven a hacer atentados terroristas, o sea, vuelven a este círculo de terrorismo? Sabemos que estamos liberando criminales, asesinos, terroristas para liberar a nuestros hermanos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué dice el judaísmo sobre esto? Hay, como tú dices, nos encanta citar y hay mucha literatura sobre este tema. De hecho, nuestro patriarca Abraham, su primera acción militar es en un contexto de secuestrados, que cuenta el Tanaj, que unos reyes, ellos entran en guerra en la zona de Sodoma y ellos secuestran a su sobrino, a Lot, y se lo llevan. ¿Y qué hace Abraham? Lo primero que hace es salir a la guerra y empieza a luchar contra estos cinco reyes hasta rescatar a Lot. Es decir, esto no es ajeno a nuestra literatura y de ahí aprendemos muchas otras cosas, pero también a lo largo de la historia, el pueblo judío, como no tuvimos un ejército, no tuvimos un país estos últimos 2000 años, que hasta ahora en 1948 pudimos volver, tuvimos muchas circunstancias en las que había judíos que eran capturados, llevados y que estos antisemitas, judeófobos, que ellos pedían extorsión a cambio de estos judíos tomados. Y el judaísmo desarrolló un concepto que se llama Pidyon Shvuim, que eso traduce como salvar, digamos, a los presos, como liberación de personas que están presas. Entonces, en el colectivo judío, en nuestro pueblo, a nivel digamos, podría decir incluso ya genético o intelectual, la idea de que un solo hermano judío o hermana judía, o incluso no judíos, pero que hayan estado bajo la idea de ser Israel, como es el caso de familias Zaidani, que son los beduinos secuestrados, también ellos me parece que entran en esta, digamos, subconsciente que son parte de Israel, a pesar de no ser judíos, son parte de nosotros en este aspecto. Los tailandeses que fueron secuestrados, hay a personas latinoamericanos que todavía están secuestrados, que tienen pasaportes de distintos países, en fin. Entonces, esta idea judía de querer devolver y hacer lo posible para que un hermano vuelva es una idea muy arraigada. Por otro lado, también existen lo que son las leyes de la guerra, y este es también un debate que existe entre los círculos rabínicos ahora. Si ustedes van a, digamos, el rabinato y preguntan sobre este tema,
hay, digamos, dos perspectivas y una es si la categoría de estos secuestrados es la de Pidyon Shvuim, este término que les dije, o si es la categoría de guerra. Porque en la guerra las reglas de juego en el judaísmo cambian drásticamente. Si ustedes ven mucha misericordia y mucha... y está inundada nuestra literatura sobre siempre ser sensibles. En la guerra hay que tener cuál es el enemigo, cuál es el objetivo de guerra y saber si el objetivo de guerra se ve en choque con el tema de los secuestrados y las fuentes rabínicas también abordan este tema, pero como lo ven, nuestra historia desde el día uno con Abraham hasta hoy nos hemos visto en estas circunstancias y también de estas saldremos. Hay un debate incluso entre los rabinos, pero la Cuál perspectiva es tu quizás mayor. interpretación? Ajá. Mi enfoque es que esto no es un escenario de Pidyon Shvuim, sino que esto es un escenario de guerra, porque liberar a secuestrados a cambio de terroristas implicaría que corra más posible sangre en el futuro, porque es como el ejemplo, tú bien lo mencionaste, digamos, liberar a un secuestrado israelí, vivo o no vivo, a cambio de X cantidad de terroristas. Un ejemplo, eso ya ocurrió hace unos años con Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, que fue el líder de Hamas, él fue liberado en uno de estos acuerdos a cambio de un soldado israelí que había sido secuestrado también hace una década, más de una década, perdón. Y Yahya Sinwar fue el arquitecto de toda esta guerra que estamos viendo. Entonces, eh, como tú dices, si vemos que los datos son que 80% de los terroristas vuelven, entonces por eso es que muchos rabinos, entre ellos yo, y también yo soy rabino a propósito, y también mi rabino opina igual, que en un escenario de guerra como este, la prioridad ahora es acabar con Hamas. Ok, interesante. O sea, yo aquí tengo o sea, tenemos una diferencia de cómo ver la situación. Eso muestra lo que siempre decimos, ¿no? Que hay dos judíos y 70 sinagogas. O sea, o un judío en una isla aislada y tiene dos sinagogas, uno para ir y uno para no ir. Entonces, como que yo vi también rabinos que dicen, como tú dices, que hay debate, que dicen que antes hay que poner lo que están en peligro inmediato, que son los secuestrados, y luego al peligro que puede es llegar, que sabemos que va a llegar, de liberarlo. Sí, es verdad, hay peligro inmediato ahora por los secuestrados y también hay peligro inmediato por los soldados. Es decir, eh, puedo decir por la experiencia que había zonas de Gaza que estaban ya, digamos, seguras para que se pueda avanzar el tema de los secuestrados o el tema de acabar con Hamas, pero tras muchos acuerdos, esas zonas fueron devueltas a manos de Hamas. Hamas puso trampas ahí y otra vez cuando el ejército israelí trataba de avanzar, muchos soldados cayeron. Entonces el precio también va por ambos lados, pero comprendo el dilema, por eso no lo discuto mucho, porque es política interna israelí, entonces no me gusta hablar de nuestros debates hacia afuera, pero Pero si ya mencionaste a Yehia Sinwar, justo acaba, o sea, hace esta semana se publicó de fuentes palestinos y de fuentes israelíes que su esposa, no sé si te acuerdas de este video, que ella entra al túnel con él y con sus hijos, que ella se escapó a Turquía con mucho dinero, con sus niños y ya se casó de nuevo. Y quería escuchar tu opinión de eso, porque mientras el mundo entero culpa a Israel, que los niños en Gaza están sufriendo, que los palestinos están sufriendo, vemos que los líderes y las esposas de los ex líderes están viviendo la vida de lujo. el vocero del Israel en árabe sacó un video de los terroristas de Hamas dentro de los túneles comiendo como reyes, comiendo uvas, bananas y burlándose. O sea, como burlándose, porque una cosa es que se estén comiendo un sándwich, pero haciendo como si fuera un espectáculo todo ese banquete que están teniendo en los túneles. Y arriba, lo que nos muestran, por lo menos, y esto me atrevo a juzgar que no es exacto, muestran 1000 niños haciendo fila con, ¿cómo se dice? Ollas y en cámara lenta los muestran alzando sacos de harina. Y luego algo muy curioso, y lo vi esta mañana, que la ONU insiste en que la ayuda humanitaria no está llegando. Y esa misma hora, el centro de distribución de ayuda humanitaria de Gaza sacó una foto con todos el almacenamiento de comida que la ONU no ha tomado. Es decir, la ONU se están quejando por algo que ellos no están haciendo. En todo caso, como israelíes y como judíos y como seres humanos, nos duele que haya hambre. Yo no creo que ningún niño debería tener hambre, ni que ningún niño Igual, debería pasarla mal. igual, y No, en no debería eso, ser. y me gusta que dices esto porque yo también quiero resaltarlo y creo que en este momento, miren, hay como totalmente, estamos de acuerdo de algo que es muy importante. Perdón. Es que no debería haber hambre. El hambre no es una situación normal, pero
acá la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de esta hambre? ¿Cómo es posible que camiones, cuando salen con la ayuda humanitaria, lo primero que pasa es que los terroristas de Hamas toman los camiones a la fuerza y están diciendo, tú ves los medios y dicen, los gazatíes quejándose, una libra de harina por $100. Pero ¿por qué les cobran? Si es que se les da la ayuda humanitaria gratis. El único que está cobrando la ayuda humanitaria es Hamas, porque Hamas toma la ayuda humanitaria y luego la vende, porque esa es su única maquinaria que le queda para la guerra. Y como tú bien mencionaste, la señora Sinwar ya en su nuevo lujo, los emires, si pues se puede decir así, de Hamas en Qatar, viviendo en sus mansiones billonarias. De hecho, uno de los líderes de Hamas tiene más dinero que Taylor Swift. Entonces, sí, es un escenario psicodélico de cómo la población puede ser utilizada para llenar el bolsillo de muchos. Claro, ¿y cuál es la diferencia? Que Taylor Swift la gente paga para ver un concierto, algo de música, y aquí la gente paga porque creen que eso vale donaciones a los palestinos en Gaza, que como tú dijiste, hacen esa propaganda que también viene de Hamas muchas veces. Un dato hablando sobre política externa, que la cónsul de la embajada palestina en Colombia, ella denunció al embajador, al Maliki, ¿sí? Y la cónsul Rim, ella lo denunció justamente por lo que acabas de decir, que así como la gente paga por un concierto de Taylor Swift, eventos que hacen estos cuerpos diplomáticos palestinos es como ese, cobran por algún evento y dicen, no, estamos cobrando por recaudar dinero a un hospital en X o Y lugar. Y la cónsul denunció al embajador palestino, al Maliki, diciendo que ¿dónde está esa plata? Desapareció la plata, nunca fue donada. Entonces, así es la metodología de ellos. No en vano tienen, ¿cómo puedes tener una mansión en Qatar si no tienes nada más aparte de un bolsillo que se llama la UNRWA, que es la Claro, organización de la... y al final de cuentas, quien hace estas negociaciones son los mismos líderes de Hamas, los líderes políticos, por decirlo así, que viven en Qatar, que viven en Turquía, en vida de verdad que de multimillonarios, y ellos lo que hacen en las negociaciones y no tienen presión de terminar esta guerra, y hay que resaltarlo, hay que resaltarlo. Pero sí, en este tema, cuando estamos hablando un poco de cómo culpan a Israel, obviamente que no solamente los israelíes sufren de eso y de este odio, sino también judíos alrededor del mundo. Y solamente esta semana vimos dos casos, cada semana, sí, hay más y más casos de antisemitismo en el mundo. Y, por ejemplo, el último caso era de israelíes que llegaron a Grecia, querían bajar de un barco y no lo dejaron bajar por manifestantes pro-palestinos que llegaron con banderas y bloquearon la entrada a Grecia. Y también ahora acabamos de ver otro video que salió de Valencia, de España, de jóvenes, un grupo de jóvenes que estuvieron en un avión, los sacaron del avión, cantaban en hebreo, los sacaban del avión, los arrestaron, hicieron cosas terribles y les exigieron que borran todos los videos y los documentos que muestran que los están haciendo. El antisemitismo está aumentando en todo el mundo y quería preguntarte. ¿Qué dice el judaísmo? Si el judaísmo se refiere un poquito a esto, o si podemos llevar algo de nuestras fuentes que hablan de por qué hay tanto odio contra nosotros, contra los judíos, y esta vez se aumenta más. Sí, lo que generalmente hace el judaísmo, y esto yo se lo recomiendo a cualquier persona que esté escuchándome, el judaísmo trata de no culpar al otro. Es decir, muchas veces decimos, no, me odian porque el otro es el malo o porque el otro tal cosa. El judaísmo no tiene ese enfoque. Si ustedes leen, por ejemplo, en este momento estamos en un periodo del judaísmo del año, que son las 3 semanas de luto, porque es un periodo en donde recordamos la destrucción del templo. Y cuando decimos que hubo una destrucción del templo, ¿por qué decimos que fue? No porque los romanos fueron malos o los babilonios fueron malos, eso ya lo sabemos. Sabemos que nos persiguieron y que crucificaron a 6.000 judíos y todo eso. Pero lo que decimos, la razón por la que el templo fue destruido es porque nosotros teníamos odio gratuito entre nosotros. Es decir, y el enfoque del judaísmo siempre ha sido hacia allá, que es como tus acciones conllevan a que tú pagues. Midá keneged midá. Es como medida por medida. Es decir, y así es el enfoque del judaísmo en general, no culpes al otro, evalúa qué está pasando en ti. Y es verdad que el otro puede ser muy malo, pero evalúa qué puedes hacer tú para que la situación no esté así. Puedes quizás crear un estado y hacer un ejército y para defenderte. Puedes un montón de cosas. Mi enfoque sobre este tema es que el mundo quiere escuchar qué tiene Israel para decir. El mundo esperó 2000 años para el judío exiliado por todo lado y ahora que volvimos a nuestra tierra, volvimos a nuestro país, ¿cuál es el mensaje que tenemos? Porque en mi perspectiva, este es un momento bíblico, se podría decir. El hecho de que un pueblo disperso por cientos de países haya
290 y pico países haya vuelto en su mismo idioma, en su misma tierra. Entonces, esto es un mensaje muy grande, que ¿cuál es? Entonces, la humanidad en su subconsciente entiende que Israel representa algo muy grande, algo que tienen miedo o algo que no quiere, que rechazan, lo que sea. Pero por eso yo no tanto le paso la bola de la culpa al judeófobo, sino que quiero tomarla para saber, a ver, demos un paso atrás y entendamos qué está pasando. Porque tenemos quizás nuestro rol tiene que ser un rol universal, no tanto nacional, porque hasta ahora el sionismo muchas veces se ha enfocado en defendámonos Israel, pero quizás también tenemos un rol cosmopolita, un rol que apunta hacia un mensaje universal que tiene la Torah o que tenemos como pueblo de Israel. Entonces me parece que hacia allá irían las fuentes del judaísmo, no tanto a quejarse de que hay antisemitas, siempre los hubo, quizás siempre los va a haber, sino qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación. Wow, excelente enfoque. Yo creo que de verdad es muy interesante lo que dices. Y también yo creo que a nivel, como dices, a nivel histórico, siempre cuando nosotros estuvimos en una división interna entre nosotros, pasó algo grave. O sea, también como dijiste, en la destrucción del segundo templo, que dijimos que fue destruido por odio gratuito, también o sea, después de una época de los fariseos y saduceos que se odiaban, y recuerdo muchas cosas que pasan ahora también en Israel, que hay como dos grupos que están uno contra el otro, y el 7 de octubre justo pasó después de tanto odio y tanta tensión entre ellos. Es decir, ya que hablaste del hecho que tenemos que mostrar quiénes somos, tal vez puedes hablar de cómo tú ves a Israel o el judaísmo ahora actual, o cómo tú ves el futuro de nosotros cómo eso va a terminar, esta guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que eso Sí, termine? le quiero decir al público que todo va a estar bien, vamos a triunfar. Y los judíos hemos pasado por cosas más difíciles que estas. eh, Vamos a salir bien. Y quiero invitarlos al público a que tomen parte en este momento histórico junto con Israel. ¿Por qué? Porque esta generación está definiendo mucho de lo que es el futuro de la humanidad. Israel solo somos, ¿cómo decirlo? Bueno, les cuento una analogía. Hay un jugo en Israel que se llama Petel. Petel es como, ¿cómo decirlo? Imagínense como un concentrado que uno le pone al vaso y luego le echas agua. Y ese se vuelve jugo. Es decir, yo creo que Israel somos como ese concentrado de el dilema de la humanidad. Ustedes ven la situación en Europa. Inmigración o no inmigración, multiculturalismo o no, América Latina, progresismo o derecha, ser conservadores o izquierda, y esas voces, las voces que representan ambos lados, están concentradas en el conflicto de aquí. Muchas de las ecos que se escuchan en verdad parten de aquí. Si ustedes se fijan en cualquiera de las narrativas, Israel es como ese eje en donde muchas de estas conversaciones giran, por eso los invito a tomar parte en el lado correcto de la historia, que es Israel. Les aseguro que vamos a triunfar y créanme que será un honor para sus nietos saber que ustedes se pusieron del lado correcto de la historia. Fascinante, de verdad, qué conversación fascinante y súper interesante. Por favor, dejen un like si les gustó esta conversación con Jacob de filosofía judía. Si no lo siguen, obviamente que ya lo tienen que hacer, y te deseo mucha suerte y éxito en seguimiento en tu misión ahora en el ejército. Y estaremos en contacto, como siempre, porque me encanta tenerte aquí, me encanta que hacemos estas conversaciones y mostramos nuestros enfoques. Muchísimas gracias, Toda Rabá, y como dijiste, Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive.